Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a Park Jimin, el Jikook y el amor entre chicos. El día de hoy vamos a comenzar este video con estas bonitas imágenes comparativas entre conceptos, ya sea con Jungkook y por supuesto con Jimin. Siempre esa similitud entre sus gestos, su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de cantar. O sea, no se puede negar que la influencia existe. Por supuesto vamos a hablar de lo que sucedió en el programa de Jimmy Fallon con Jimin. Vamos a tener por ahí algunas notas muy interesantes. Quiero comenzar con este preciosísimo arte de Nicole, aprovechando este momento que ha llamado mucho la atención en internet. Por ahí a la mañana estuve leyendo algunos comentarios de que si las manos de Jimin, a mí no me molesta en lo absoluto que toque a quien quiera, si podemos tener este nivel de arte como lo está haciendo. La manita traviesa de Jimin sí se ve que está tocando las costillas de la bailarina. Recordemos que el año pasado, cuando se estrenó Like Crazy, hasta se disculpó porque decía que tenía que tocar a las bailarinas. Creo que no hay que ser tan exageradas, hay que disfrutar el arte de Jimin. Por cierto, que algo que he estado notando con el arte de Jimin, sobre todo viendo estas video reacciones, es que muchísimos, pero muchísimos fanboys, tremendamente, y que los hombres se están identificando muchísimo con la canción de Who. Es como si la estuvieran adoptando como un himno, se los juro. Yo como mujer lo veo de una forma muy romántica, la idea de que un hombre esté buscando a la mujer de su vida. Pero creo que para los hombres este concepto también es muy valioso y se están agarrando de él con todas sus fuerzas porque los hace sentir identificados muchísimo, y por eso creo que también la reacción de los chicos con la canción ha sido tan fuerte. Siempre ARMY ha reaccionado, no se los niego, pero el nivel de reacción que he visto para Jimin de parte de la fanaticada masculina, créanme que ha sido muy fuerte. Hablando de eso, como he visto muchas reacciones ya, me he empezado a percatar de montones de cosas que pasaban en el video que yo ni en cuenta. Aquí se los comento como un extra que a mí se me hizo hasta gracioso, porque me tardé en notar que habían personas atrás de ellos bailando que están tratando como de resguardar el lugar donde están, porque están sacando vallas y están poniendo lo que en algún momento en la lateral del video se puede ver que hay gente que está como contenida para evitar que pasen. Mientras ya sabemos que viene el tornado del amor, que por supuesto el tornado es Jimin, son sus sentimientos. Entonces todo esto es muy interesante. Desde el año pasado yo les quería hablar acerca del concepto de Face y no lo hice porque nunca encontré el momento. Y ahora creo que con Muse pues sí tengo que hacer tanto la comparativa de uno como otro álbum y de los MVs y de todos esos mensajes que Jimmy nos ha ido dejando a través del tiempo. Pero ya lo voy a ver de una manera distinta porque ya obviamente conocí lo que sucedió con el álbum Face. Ahora ya tengo más la premisa de lo que está ocurriendo con Muse, actualmente los sentimientos de Jimin, cómo cambian de un álbum al otro y sobre todo esa evolución artísticamente de Jimin. Realmente vienen cosas muy interesantes, pero sí quiero que ustedes me comenten y me digan. Tengo muchísimo material, entonces voy a dejar ahora sí que una votación en la cual espero que ustedes me ayuden para que pues decidan junto conmigo cómo vamos a empezar a subir todo lo que tengo pendiente para ustedes, qué es los temas que primero les van a llamar más la atención. Y pues ya les decía, es una oportunidad de oro poder hablar tanto de Face como de Muse, y hablar de Park Jimin, créanme que es una bendición. Hacer esto todos los días y estar aquí con ustedes para mí es maravilloso. Es simple y sencillamente precioso el poder guardar arte y compartirlo con ustedes y compartir historias y todo lo más importante que pueda pasar. Por cierto que vamos a hablar acerca de Jimin y los récords que ya está rompiendo pues con Muse. Como podrán ver, es una nota algo larga y bastante intensa por lo que estaba lloviendo, porque son todos los número 1 que está consiguiendo y cómo está también superando, pues ahora sí que a los pesos pesados en la música. La noticia es que Jimin es el primer acto asiático en alcanzar el puesto número 1 en el ranking global de artistas digitales en 2024, superando a Taylor Swift con 7.088 puntos, y es el acto más grande en iTunes por quinto día, logrando un cuarto día en la cima a nivel mundial y europeo. Listas de álbumes y canciones simultáneamente con un increíble álbum como Muse, que ha encabezado iTunes en más de 80 países, y su canción mágica Who,
que ha alcanzado el puesto número 1 en 116 países hasta ahora. Ahora, lo interesante con esto y lo que tenemos que lograr es que también Jimin suene en la radio. Si ustedes ya escucharon la canción de Jimin en alguna estación, no importa en qué país estén, por favor compártanmelo, porque es muy importante que apoyemos a Jimin con todo lo que tenemos, y más en un momento que es tan crítico, porque están a punto de salir los resultados de la primera semana, tanto en ventas como obviamente en emisiones de Jimin, y tenemos que apoyarlo con todo, darle todo nuestro corazón y pues pedir la canción. Sí, es a la antigüita, pero es la única manera en que pueden contar los streamings, las ventas, y pues su apoyo en las radiodifusoras es realmente muy importante. Ahora que mientras les decía todo esto, como han podido apreciar, aquí seguimos con arte de Are You Sure. Este arte me desconcertó tremendamente. Yo decía, ¿es que es arte o es la foto? Se los juro, está muy bonito y muy bien hecho. Y Cherry, que siempre también nos regala unos artes absolutamente hermosísimos de Jimin, bueno, pues también nos da este otro. Ya saben que ella también le echa muchas ganas y siempre le pone mucho amor. Ahora, arte de Are You Sure. Aquí tenemos una vez más a su muñeco de nieve. ¡Ay, te ven tan lindos los dos! Y este momento vivido con Jimmy y Jimin en el estudio, su reacción cuando escuchó la canción de Who. Les digo que esta canción tiene algo con los hombres que verdaderamente los hechiza. O sea, empiezan a escuchar el ritmo de la canción y se prenden así, pero de una manera que es realmente desconcertante y que me llama mucho la atención ver cada vez que sucede, pero me hace sentir también muy feliz. Ahora, respecto a la presentación, ¿qué puedo decir? Obviamente me fijé mucho en la voz de Jimin porque sabía que iba a estar cantando en vivo y bailando, lo cual es un reto doble, y lo hizo muy bien. O sea, el final de la canción, que es cuando tiene las notas, todo el tiempo tiene notas muy altas, pero cuando explota la canción, que es prácticamente el final, no decepcionó. Se escuchó tan perfecto y tan bonito. Y venía de estar realizando la coreografía ya por casi 2 minutos. Cuando llegas a esa parte final, la verdad es que fue maravillosa. Y todo este concepto de luces y sombras, conforme va empezando y termina la canción, como en algunos momentos se ilumina, ¿no? Cuando él tiene como la esperanza de encontrar a esa persona y de repente terminamos otra vez en la oscuridad. Es realmente un concepto muy interesante que manejaron tanto en el video como en la presentación. No decepciona en ningún momento. Si se fijan, el pasado clip tenía yo muchísima luz y aquí volvemos a la cuestión de la oscuridad. Muchos también estuvieron comentando que les recordaba el ambiente a Standing Next to You de Jungkook, y volvemos un poco como al principio del video, siempre estos dos conceptos muy similares entre Jimin y Jungkook. No les había dado la cuenta de los días, cómo vamos. Bueno, pues ya sabemos que Jin está en casa, ya faltan 85 días para el regreso de Hobby, 332 para el regreso de Yoongi, 321 para el regreso de Tae y de Nam, y 322 para el regreso del Jikook. Y festejamos con todo. Esta presentación que tuvimos fue la noche de Jimin, definitivamente. Esperamos que esta, digamos, lo que se pudo ver ayer tenga el impacto suficiente para que Jimin entre a todas las listas de popularidad necesarias, que entre al radio para que se pueda coronar con esta extraordinaria canción directamente en el Billboard y en otras listas importantes que pues en cada país. Si él puede llegar a ser ahora sí que el all kill otra vez, pues que lo haga y que lo disfrutemos junto con él. Así que brindamos con este hermoso arte de McDani por el triunfo de Jimin. Y pues no me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que si ustedes se suscriben al canal siempre me ayudan muchísimo, y también si se vuelven miembros del canal pues me van a ayudar todavía más. Ya les decía, se vienen muchas cosas y voy a necesitar de su ayuda para que podamos cubrir todos los temas que están pendientes, para que ustedes me digan qué tema prefieren primero e irlo sacando así como pues ahora sí basados en sus gustos y necesidades. Bueno, pues mientras tanto les dejo un abrazo gigante y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.